Beatriz, comienzo por el comienzo dándole mi cordial saludo, presentándole mi cordial saludo a don Tomás Regalado, agradeciéndole a Francisco Santos el que haya tenido la generosidad de invitarme. Y bueno, mi renovado abrazo a Carlos Sánchez y a Beatriz y a quienes forman parte conmigo del panel de esta tarde. Debo decirles que las guerras del siglo XXI encuentran asidero y explicación dentro de un inédito ecosistema producto de un quiebre epocal a partir de 1989, en el que se suma el agotamiento del socialismo real con la tercera y la cuarta revoluciones industriales, la digital y la de la inteligencia artificial. La virtualidad y la instantaneidad entierran a la lógica territorial y temporal de la experiencia de las sociedades y de la organización del poder desde los orígenes de la historia. Y esto es lo inédito. Por vía de efectos, la deconstrucción cultural, la liquidez en las ideas, como lo señala Bauman, paradójicamente hicieron viable el sueño de Antonio Gramsci, marxista italiano que bebe en las fuentes del fascismo y quien cultiva el régimen de la mentira. El cemento de lo social, decía él, no es la ideología, sino la cultura, cuya destrucción ha de ser el objeto y el objetivo eficaz de toda revolución, en lo particular de estas guerras híbridas de las que hablamos en este momento. Debo decir entonces que el germen de la guerra híbrida o asimétrica y su marca de fábrica, salvo la cuestión del lawfare o la judicialización del enemigo, forjada desde el Foro de San Pablo y renovada por el Grupo de Puebla 30 años más tarde, es de neto origen venezolano. Precede al trabajo del Pentágono de 2005, en donde nace justamente esa categoría para tratar sobre todo de describir lo que eran los avances de Rusia sobre Ucrania ya planteados en aquel momento. Tras el referéndum revocatorio de 2004, que el centro Carter le quita a la oposición venezolana para moderar a Chávez, anuncia en noviembre de la nueva etapa el nuevo mapa estratégico de la revolución bolivariana, el mismo señor Hugo Chávez. Abordo sus contenidos en mi libro El problema de Venezuela, que publico en el año 16. Al margen de su realidad o irrealidad, en líneas gruesas y precisas, plantea Chávez la guerra asimétrica que es internacional y también interna o endógena. Al referirse a la nueva estrategia militar nacional, impone como tareas para la Fuerza Armada una mayor relación con las misiones sociales cubanas y una mejor relación con Fuerzas Armadas amigas en Latinoamérica. Advierte sobre la necesidad de prepararse para abandonar los métodos convencionales y aprender de la experiencia de la lucha guerrillera con asistencia de exguerrilleros venezolanos. El teatro de operaciones se concreta en las acciones defensivas que se llevarían a cabo en la zona fronteriza con Colombia por la implementación del Plan Colombia. Eso reza el documento presidencial. La nueva etapa manda a educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria y obediencia. Promueve la unidad cívico-militar para acciones de seguridad, o mejor todavía, la incorporación del pueblo a la defensa nacional a través de la reserva militar. Así le pide Chávez en aquel momento, en el año 2004, a sus alcaldes, identificar a los patriotas que, venidos del pueblo, han de hacer parte de la reserva, según que uno sea, leo textualmente, tirador de fusil, francotirador o lanzador de granada. Ya contaba, según lo revela el propio Chávez, con 100.000 hombres en la milicia. Al plantear la guerra asimétrica, que la proyecta híbrida una vez como pacta su acuerdo logístico con la narcoguerrilla de la FARC en 1999, sumándole el control de los medios de comunicación social para imponer sus narrativas y encomendándole a Cuba la instalación y control del andamiaje digital necesario para tales fines, y al objeto asimismo de sujetar la data electoral,
afirma el presidente Chávez lo siguiente: hace 3 años atrás éramos Cuba y Venezuela a nivel de gobierno. Ahora, ¿cómo ha cambiado la situación? Y prosigue. Se han venido definiendo 2 ejes contrapuestos: Caracas, Brasilia, Buenos Aires, sobre el cual corren vientos fuertes de cambio, y que el imperio, es su criterio, va a tratar de debilitarlo siempre o de partirlo. Existe otro eje: Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile, dominado por el Pentágono. La estrategia nuestra de guerra híbrida debe ser quebrar ese eje. La forma de hacerlo la explica Chávez en sus láminas de esta manera: desarrollar una estrategia de divulgación e información hacia Estados Unidos para neutralizar elementos de acción imperial contra Venezuela. Crear grupos de formadores de opinión, comunicólogos e intelectuales para contribuir a conformar matrices de opinión favorables al proceso. Utilizaremos todas las estrategias posibles, señala, desde una estrategia de defensa móvil frente al gigante hasta el ataque. No está prevista la invasión a los Estados Unidos, indica, pues justamente es híbrida la guerra que él planteaba. No se queda en su patio. Propone avanzar hacia lo global con la nueva etapa, ya desde el 2004. El acercamiento a España es algo vital para nuestra revolución, para nuestro gobierno. Los enfrentamientos entre los fuertes debemos aprovecharlos para nuestra estrategia. En las repúblicas exsoviéticas queda un nutriente. Ahí quedó una semilla que ahora está rebrotando. China tiene mucho dinero y quiere invertir en estos países, repite Chávez. Vamos a invitar a esos capitales. Estamos en el nuevo momento. Ellos fortalecidos, nosotros fortalecidos, es el momento de ensamblar a Duce. Finalizo con una observación que es máxima de la experiencia y ya un corolario. El poder militar de Occidente, sujeto al derecho internacional humanitario, atado a las reglas desde 1945 que predica el derecho internacional moderno, a pesar de su superioridad material y supremacía tecnológica, como para lograr objetivos rápidos sin daños colaterales, se encuentra en lo inmediato en palmaria desventaja ante las guerras híbridas del siglo XXI. Estas llegan desasidas de cánones, de ataduras éticas, guiadas por el relativismo. Son explotadoras de la virtualidad y de la instantaneidad dominantes. Buscan vencer en el teatro de la opinión pública sin mengua de perder la parte convencional de la guerra en el territorio. Ese es el nuevo paradigma del poder. En cuanto a lo venezolano, aprovecho y con esto voy concluyendo para recordar un dato olvidado que cabe recrear en una hora de subversión de las realidades y planteada, como ha sido por la República Cooperativa de Guyana, una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. El 12 de noviembre de 2004, al presentar la nueva etapa, Chávez sumó como aliada para su guerra asimétrica a Guyana. Y esto tuvo su costo. Estas fueron sus palabras, que quedaron grabadas para la posteridad. Ahí está también Guyana. Por razones geopolíticas y del reclamo territorial, nosotros hemos estado siempre lejos de ese país. Pero Guyana es un pueblo hermano, es un pueblo subdesarrollado y hay un gobierno allí que pudiera ser un gran aliado. Gobiernos de extrema derecha, subordinados a Washington, nos quisieron empujar a una guerra con Guyana cuando Guyana mandaba Forbes Bornham para tratar de quebrar el movimiento socialista guyanés. Quien gobierna Guyana hoy es un hombre joven, el presidente Jadeo, que viene de esa fila, aun cuando es de línea moderada. Tenemos, con esto concluye, que atraer a Guyana hacia la integración de Sudamérica. Con Guyana, aun cuando ellos descienden de ingleses, hay raíces comunes, la música, el color, la liga del negro con el indio, los amerindios y los europeos. Esa fue la historia. Nosotros venimos del futuro, mi querido amigo.